Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 76 del curso de Álgebra Avanzada. En la primera parte de esta lección presentamos dos formas de representar matrices. La primera fue con la ayuda de aquel concepto de vectores fila y de vectores columna, ¿verdad? Y la segunda la estábamos discutiendo y es esta que tenemos aquí indicada. Si nos dan una matriz A de dimensión m por n y con elementos identificados con esta variable, la A por ser A minúscula, que otra por ser elementos de la matriz que se llama A mayúscula sub IJ, donde recuerde que el primer suscrito da el número de la fila en que se encuentra ese elemento y la J da el número de la columna en que se encuentra ese elemento. Y la I pues irá desde 1 hasta m, que es el número de filas que tiene esa matriz, y la J irá desde 1 hasta n, que es el número de columnas que tiene esa matriz, ¿verdad? Pues entonces podemos representar esa matriz A por cualquiera de estas dos formas. Fíjese, usted escribe el nombre de la matriz y dice que va a ser igual a, y entonces aquí coloca el nombre con que se está identificando a los elementos de esa matriz, que en este caso es el A sub IJ, ¿verdad? Los encierra entre corchetes o entre paréntesis. Recuerde que una matriz usted la puede encerrar entre corchetes o entre paréntesis, y pone aquí afuera de dónde a dónde van a ir esos suscritos. La I, que es el número de las filas, va a ir desde 1 hasta n, y la J, que da los números de las columnas, va a ir desde 1 hasta n, porque recuerde que la dimensión de esa matriz es n por n filas y n columnas. Otra forma de representarla es virtualmente la misma. Usted coloca el nombre de la matriz y entonces coloca entre paréntesis o entre corchetes el nombre con que está representando a los elementos de esa matriz. E indica otra vez que la I va desde 1 hasta m y la J va desde 1 hasta n, pero de esta otra manera. Dice coma, la I yendo desde 1 hasta n, punto y coma, la J yendo desde 1 hasta n. Fíjense que esta forma sería un poco más práctica, ¿verdad? Porque es más compacta. Pero cualquiera de las dos formas las puede usar para representar una matriz, y de hecho se la van a encontrar en sus libros representadas de una manera o de la otra. Pues mira esta definición, dice sea A mayúscula esta matriz, que fíjense que la estamos representando de esta manera, ¿verdad? Ponemos el nombre de los elementos de esa matriz A, que por ser A mayúscula va a ser A minúscula, sub IJ, donde la I es el número de la fila en que se encuentra ese elemento, y dice que va desde 1 hasta m. Y J es el número de la columna en que se encuentra ese elemento, y fíjense que va desde 1 hasta m también. Pues ¿qué quiere decir eso? Que esta matriz tiene el mismo número de filas que de columnas, o sea que es una matriz cuadrada de dimensión m por m o de orden m, ¿ok? Muy bien, pues entonces lo que se llama la diagonal principal de A va a estar compuesta por estos elementos que tienen la forma A sub pp, o sea, elementos en donde el número de la fila y el número de la columna son el mismo, ¿ok? Y claro, la P empieza en 1 y termina en m, porque recuerden que hay m filas y m columnas, ¿verdad? La otra diagonal de esa matriz cuadrada A está compuesta por los elementos en la forma A sub pq, donde da la casualidad que la suma de esos suscritos, P más Q, da uno más que el orden de la matriz con que estemos trabajando. Por ejemplo, miren, nos dan esta una matriz que fíjense que es una matriz cuadrada, como sigue la definición, que sea cuadrada, ¿verdad? De orden 2 en este caso. Pues vamos a buscar cuál es la matriz, la diagonal principal. Pues fíjense que está compuesta por los elementos de esa matriz que tengan la misma fila y la misma columna, ¿verdad? P, P. Están en la misma fila, el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Bueno, pues vamos a empezar a ver cuáles son los elementos. Este elemento está en la primera fila y en la primera columna. Así que este elemento es sub 1, 1. Pues ese elemento está en la diagonal principal. Este elemento es el elemento que está en la primera fila, segunda columna. Así que es el elemento sub 1, 2, ¿verdad? Así que ese no iría en la diagonal principal, porque no tiene el mismo número de fila que de columna, ¿verdad? El 2, 1, 2, perdón. Este es el elemento que está en la segunda fila, primera columna, o sea que es el elemento número sub 2, 1. En segunda fila, primera columna. Pues tampoco viene la diagonal principal, porque tiene que tener el mismo número de filas que de columna. Y este elemento está en la posición sub 2, 2, porque está en la segunda fila, segunda columna. Pues ese elemento estaría en la diagonal principal, porque está en una posición en donde el número de la fila y de la columna es igual, ¿verdad? Y esos son todos los elementos de esa matriz, así que estos dos, el 1, 1 y el 2, 2, son los que están en la diagonal principal. ¿Cuáles son los elementos que están en la otra diagonal? Bueno, pues dándonos llevar ahora por el hecho de que, fíjense, la diagonal principal de una matriz cuadrada es como inclinada, ¿verdad? Y empieza en la primera posición y termina en la última posición abajo a la derecha. Pues entonces la otra diagonal debe sospechar que son estos que están aquí, ¿verdad que sí? Vamos a ver si cumple con esta condición, ¿verdad? Por ejemplo, este elemento está en la fila 2, columna 1.
Pues si yo sumo 2 más 1, ¿verdad?, que es la suma de los suscritos que identifican la posición de ese elemento en esa matriz, 2 más 1 es 3. Y 3, que es la suma de esos dos suscritos, es 1 más que el orden de esa matriz, que es orden 2. 3 es 1 más que 2. ¿Verdad? Así que ese estaría en la diagonal principal. Y este elemento que está en la posición 1, 2, si yo sumo 1 más 2 también da 3. Y 3 es 1 más que 2, que es el orden de esa matriz. Así que estos dos elementos, el 3 y el negativo 1, estarían en la otra diagonal. Fíjense que eso pone ahí, la otra diagonal de esa matriz. Bien, vamos a este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo nos dan una matriz cuadrada de orden 3. Dice 0, 3, 3. 1, 7, 0. Menos 2, negativo 1 cuarto y menos 1. ¿Okay? Nos dan esa matriz cuadrada de orden 3. Pues los elementos de la diagonal principal son aquellos que tengan el mismo número de filas que de columnas. Pues claramente será este uno de ellos, ¿verdad? Porque está en la primera fila, primera columna, sub 1, 1. Este también estará, porque está en la segunda fila, segunda columna. Y es tanto el nombre que sea, sub 2, 2. Tiene el mismo número de filas que de columna, ¿verdad? Y este, que está en la tercera fila, también está en la tercera columna, así que ese sería el elemento, el nombre que sea, sub 3, 3. ¿Ven? Estos tres elementos tienen la forma A sub algo, algo, donde esos dos algo son el mismo, ¿verdad? Sub 1, 1, sub 2, 2 y sub 3, 3. Así que estos que están aquí son la diagonal principal. Fíjense, es muy parecida a la forma que tenía la diagonal principal de esta matriz anterior. Pues la otra diagonal debe ser esta que sube así, ¿verdad? Pero a ver si cumple con esta condición, ¿verdad?, de que la suma de sus suscritos, de los suscritos que marcan la posición en donde se encuentra el elemento, de 1 más que el orden de la matriz. Vamos a ver. Este elemento sub 3, 1, porque está en la tercera fila, columna 1, ¿verdad? Sub 3, 1. Si usted suma 3 más 1, da 4. Y 4 es 1 más que el orden de esa matriz, que es de orden 3. ¿Sí? Así que este está. Nos sospechamos que este está en la otra diagonal. Y fíjense que este está en la posición sub 2, 2, ¿verdad? Y 2 más 2 es 4. Y 4 es 1 más que 3, que es el orden de esa matriz cuadrada. Y este elemento, ¿verdad?, siguiendo por este camino, está en la posición sub 1, 3. Y 1 más 3, 4. Y 4 es 1 más que el orden de esa matriz, que es 3. ¿Okay? Así que estos serían los elementos de la otra diagonal. Vamos a indicarlo así. Estos son los de la diagonal principal y estos son los de la otra diagonal. ¿Okay? Y vamos a ver esta otra. Fíjense que estos elementos, por ejemplo el 3, el 1, el 0 y el negativo 1 cuarto, no estarían en ninguna de las diagonales. Por ejemplo, sus suscritos son sub 1, 2, porque está en la primera fila, segunda columna. Así el 1 y 2 pues son distintos, ¿verdad? Así que no tienen esta forma. A sub pp, que son los que están en la diagonal principal. En la diagonal principal, no. Y también, si usted suma 1 y 2 da 3. Y 3 no es 1 más que 3, que es el orden de esa diagonal, de esa matriz, ¿verdad? Así que fíjense que este no estaría. Este, por ejemplo, está en la posición sub 2, 3. 2 más 3 es 5. Y 5 no es 1 más que 3, que es el orden de esa matriz cuadrada, ¿verdad? Tampoco, si es sub 2, 3, no tiene el mismo índice para la fila que para la columna, así que tampoco está en la diagonal principal. Muy bien, pues vamos a ver este tercer ejemplo relacionado a esto, y nos presenta una matriz de dimensión 4×4, o sea, una matriz cuadrada de orden 4. ¿Okay? Y dice así: negativo 2, 5, 1 y 0. 3, 2, menos 6 y 1. 4, 3, 0 y menos 2. Y 7, 1, 1 y menos 1. ¿Okay? Ahí tenemos esa matriz cuadrada de orden 4. ¿Verdad? Bien. Pues ya nos debemos sospechar cuál es la diagonal principal, cuáles son los elementos de esa matriz que están en la diagonal principal. Estos que empiezan así y siguen bajando a lo largo de de esas posiciones, ¿verdad? Vamos a ver si todos ellos tienen el mismo número de filas que de columna. Este sería el elemento número
1, 1, ¿verdad? Porque está en primera fila, primera columna. Este es el elemento sub 2, 2, porque está en segunda fila, segunda columna. Este elemento sub 3, 3, porque está en tercera fila, tercera columna. Y este elemento sub 4, 4, porque está en la cuarta fila y cuarta columna. Así que sí, esos son los elementos que están en la diagonal principal de esa matriz. ¿Y cuáles serán los elementos de la otra diagonal? Pues deben ser los que van a lo largo de esta otro camino inclinado hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba y hacia la derecha. Así que vamos a marcarlos para verificar ahora que efectivamente lo son, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cuáles son los suscritos que identificarían la posición de este elemento 7 en esa matriz? Pues sub 4, 1. Y 4 más 1 da 5. Y 5 es 1 más que el orden de esa matriz, que es 4, porque piensa que es una matriz de dimensión 4 por 4. Su posición está marcada por los suscritos sub 3, 2. Y 3 más 2 es 5. Y 5, es la suma de los dos suscritos que marcan esa posición, es 1 más que 4, que es el orden de esa matriz. Este está identificado con la posición sub 2, 3. Y 2 más 3 es 5. ¿verdad? Y 5, que es la suma de los dos suscritos, es 1 más que el orden de esa matriz, que es 4. Y finalmente este está en la posición sub 1, 4, y 1 más 4 da 5, también 1 más que la dimensión de esa matriz, que era de orden 4. Así que efectivamente estos son los elementos de la otra diagonal de esa matriz. Así que fíjense que de ahora en adelante ya no hay que estar verificando eso de si tienen el mismo suscrito para estar en la diagonal principal, o que la suma de los suscritos da 1 más que el orden de la matriz. Ya usted sabe cómo identificarlo, ¿verdad? Lo único que entonces tiene que tener en cuenta que empieza en la posición 1, 1 y sigue bajando en esa dirección, ¿verdad? Hasta llegar a el elemento que está en la última posición, en la última fila y la última columna, ¿ok? Y la otra diagonal puede ser, pues, siguiendo el mismo patrón, ¿verdad? Estos que corren de esta forma, ¿ok? Sin tenerlos que preocupar ahora, que si tienen que tener el mismo suscrito o si la suma de los suscritos es 1 más que el orden. Fíjense una cosa, fíjense este cuarto ejemplo. Dice 0, 1, 1, 3, menos 1, menos 2, ¿ok? Fíjense que esa matriz no es cuadrada, ¿ok? Vea que esta matriz no es cuadrada. Sin embargo, usted puede conseguir elementos que tengan el mismo suscrito para fila y para columna. Por ejemplo, el 1, 1 y el 2, 2. ¿Ven? Estos dos. Y usted dirá, pues será esta la diagonal principal de esa matriz que no es cuadrada. No, porque para definir la diagonal principal, la matriz tiene que ser cuadrada, ¿ok? A pesar de que hay elementos 1, 1 y 2, 2. Fíjense que aquí definitivamente no podríamos marcar la otra diagonal, porque entonces la otra diagonal, su suma, la suma de los suscritos que indican la posición en que se encuentra, tiene que dar 1 más que el orden. Y esto no tiene orden, porque no es una matriz cuadrada, ¿verdad? No puede decir que es de orden 3, porque no tiene 3 filas y 3 columnas, ni puede decir que es 2, porque no tiene 2 filas y 2 columnas. ¿Se fijan? Así que fíjense que aquí, para matrices que no son cuadradas, no se define o no se identifica ni la diagonal principal ni la otra diagonal. ¿Okay? Vean que para matrices que no son cuadradas, no identificamos diagonales. Ni la principal ni la otra. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver entonces esta otra definición. Recuerde que en este tópico que estamos discutiendo dentro del tema de las matrices y determinantes, estamos hablando de otros conceptos relacionados a las matrices, ¿verdad? Ya hemos visto varios. La matriz escalonada y reducida por fila. Las matrices que son vectores fila o vectores columna. Las matrices, o más bien las diagonales, ¿verdad? Las diagonales, principal y otra diagonal de una matriz.
Y vamos a ver ahora este otro concepto. Dice así, definición. Dice, primero, la matriz de dimensión m por n, representada por el símbolo un cero escrito de esta manera, un cero escrito de esa manera, y dice sub m cruz n, se llama la matriz cero de dimensión n por n, y consiste de elementos que son todos ceros. ¿Sí? Y esa es la matriz, se llama la matriz cero de dimensión n por n. Si ocurre que la matriz 0 es cuadrada de orden n, o sea, tiene m filas y m columnas, la podemos representar por cualquiera de los símbolos 0 sub m cruz n, o sencillamente 0 sub m. ¿Sí? Si además aparece un suscrito, se va a interpretar que la matriz 0, que recuerde que es la matriz, según dice aquí, que en donde todos los elementos son 0, se va a entender que es una matriz cuadrada de orden m, o sea, de dimensión m por n, con m filas y m columnas. ¿Okay? Muy bien. Usando la notación de matrices anterior, podemos representar a la matriz 0 de dimensión m por n de esta manera, corchete o paréntesis, ponemos el número 0, ¿no? Este 0 que se usa para identificar el nombre de la matriz 0, el número 0, y yendo desde 1 hasta m, y la j yendo también desde 1 hasta n, porque recuerde que tiene el mismo número de filas que de columnas al ser una matriz, perdón, eso sí es m por n, ¿verdad? Así que desde 1 hasta n. Y claro, si fuera cuadrada de orden m, pues esa matriz 0 que es cuadrada de orden m o de dimensión m por n se puede representar de esta manera, ¿verdad? Paréntesis o corchete, ¿verdad? Y ponemos el número 0, no el nombre de la matriz 0 que se escribe de esta otra forma, ¿verdad? Y decimos pues de 1 hasta m, y desde 1 la j también hasta n. Fíjense que identificamos los suscritos a pesar de que el 0 no se le pone suscrito, ¿okay? Porque es 0 en todo sitio. Bien, vamos a ver esta otra definición, perdónenme, viene ahora la 2. Dice la matriz cuadrada identificada con el símbolo I sub m, ¿okay? Matriz cuadrada del orden m, vamos a añadir eso, ¿verdad? Del orden m.
identificada con el símbolo I sub m, ¿no?, se llama la matriz identidad de orden M, ¿ok? Y es aquella matriz que contiene 1 en todos los elementos de su diagonal principal y 0 en todas las demás entradas. ¿Sí? Muy bien. Si identificamos, o si representamos la matriz identidad de dimensión o de orden n por la notación E, por aquello de elementos, ¿verdad?, de esa matriz, subir J, ¿verdad?, de la I, y la J van de 1 hasta M, que recuerde que es una matriz cuadrada de orden n, ocurrirá que E sub IJ va a ser 1 si la I es igual a la J, o sea, si tiene la forma E sub PP, ¿verdad?, que son los elementos que están en la diagonal principal, van a ser 1. Y E sub IJ van a ser 0 si la I no es igual a la J. ¿Okay? O sea, si están fuera de la diagonal principal, entonces los demás elementos son 0. Por ejemplo, miren este ejemplo. Si yo les pido la matriz 0 de dimensión 3×3, recuerden que se puede escribir así, la matriz 0 de orden 3, porque es una matriz cuadrada, tiene un número de filas que de columnas. Bueno, pues es una matriz cuadrada de 3 filas y 3 columnas en donde todos los elementos van a ser 0, porque esa es la característica principal de la matriz 0, una matriz en donde todos los elementos son 0. Si yo les pido la matriz 0 de dimensión 2×4, pues es la matriz que tiene 2 filas y 4 columnas en donde todos los elementos, todas las entradas van a ser 0, 2×4. ¿Okay? Todos los elementos son 0 porque es la matriz 0 de dimensión 2×4. Si les pido la matriz identidad de orden 2, la matriz identidad de orden 2, ¿okay?, pues será esta matriz. Una matriz cuadrada de orden 2 en donde los elementos de la diagonal principal son 1 y en donde los elementos fuera de la diagonal principal son 0. ¿Okay? Si les pido la matriz identidad I sub 4, pues será la matriz cuadrada de orden 4 en donde los elementos de la diagonal principal son todos 1 y los demás elementos fuera de esa diagonal principal son 0. ¿Okay? I sub 4 sería esta matriz, ¿verdad? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Okay? Matriz cuadrada de orden 4 o de dimensión 4×4, 4 filas y 4 columnas, en donde los elementos en la diagonal principal, que recuerden que es la que corre de esta manera,
son todos 1 y los demás elementos en esa misma matriz son todos ceros, ¿ok? Fíjense en este otro ejemplo. Esta matriz. La matriz 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Ser una matriz 0? Pues miren, no. Porque para ser una matriz 0, todos los elementos, no casi todos, como en este caso, pero hay uno que no, todos los elementos tienen que ser ceros, ¿ok? No es la matriz 0. Pues no todos sus elementos son ceros. ¿Okay? Tampoco es matriz identidad, porque ni siquiera es cuadrada. Y para ser una matriz identidad tiene que ser una matriz cuadrada. Tampoco, a pesar de que tengo un 1 por ahí en esa esquinita, ¿verdad? Tampoco es matriz identidad ya que no es cuadrada. ¿Cuál es esta otra? Que sería el número 6, perdón. La matriz uno, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2. Esa matriz. Piensa que es cuadrada. No puede ser matriz 0 porque no todos los instrumentos son 0, ¿verdad? Y no puede ser una matriz identidad porque a pesar de que es cuadrada y todos los elementos que están fuera de la diagonal principal son ceros, no todos los elementos que están en la diagonal principal, como es este, son 1. ¿Okay? Así que no es diagonal, no es matriz 0 ni matriz identidad. No es matriz 0 ni matriz identidad, ¿verdad? Por lo que acabamos de indicar. ¿Okay? Porque no todos los elementos son 0, ni matriz identidad, porque a pesar de que es una matriz cuadrada y todos los elementos que están fuera de la diagonal principal son 0, no todos los elementos en la diagonal principal son 1. ¿Okay? Fíjense en esta otra. Y esta otra, pues estos ejemplos adicionales los vamos a ver entonces en la siguiente lección, donde espero verlos ya muy pronto. Hasta entonces.